muy sin pelo doy el charolazo. Buenos días, aquí están, bueno, buenas tardes, estamos con el compositor Herbert Vázquez, el doctor Herbert Vázquez, y pues una de las cosas que le había comentado era sobre que siento que está regresando su amor por la guitarra, por el estar viendo sus obras en YouTube, hay varias obras para guitarra, pues me gustaría que me comentara sobre eso. Sí, la verdad es que nunca he dejado el trabajo con la guitarra, sino más bien es lo que tú dices, ¿no? Que Ujú. últimamente como que se han subido muchos videos que tienen que ver con la guitarra. Es decir, la guitarra siempre fue parte importante de mi catálogo. Nunca dejé de componer para ella y ahora paralelamente a estas obras que se han subido a YouTube y que por casualidad son muchas tienen que ver con la guitarra, sigo componiendo otras como en este momento que estoy haciendo un cuarteto para el cuarteto Arditi, el segundo que le voy a escribir, que no tienen que ver con el instrumento, ¿no? Ok. Pero hay efectivamente algunos videos que tienen que ver mucho con el trabajo de Norio Sato, el Ajá. guitarrista japonés y además director del ensamble Nomad, que pues por iniciativa suya ha subido a YouTube, ¿no? Pero por ejemplo, alguna de las obras que se han subido de Jardin des Prés, que se tocó por segunda vez este año en Tokio, con Norio Sato dirigiendo al ensamble Nomad, y el año anterior, es decir, 2015, se había estrenado en Francia con Christophe Desjardins, el violista, pues ahí está también en YouTube. Y aunque tiene guitarra dentro del Ajá. ensamble, no se puede decir que la guitarra sea un La instrumento, no, protagonista. porque es para viola y grupo de cámara, ¿no? Ok. Pero sí, fíjate, aún en esa obra que no tiene la guitarra como instrumento protagónico ni nada, hay una guitarra en el grupo, ¿no? Entonces, para mí el sonido de la guitarra es muy importante, me ha acompañado toda la vida. Primero porque me inicié en el Conservatorio Nacional como guitarrista con Marco Ujú. Antonio Anguiano, antes con René Viruega. Y luego porque inmediatamente, aún estando en el conservatorio, comenzó una relación de trabajo muy fructífera con Gonzalo Salazar, un guitarrista que mucha gente conoce, ¿no? Que conocerá, y que tiene una aproximación al instrumento muy personal, al aprendizaje del instrumento, es un intérprete sui generis en ese sentido, ¿no? Y Ok. entonces, estando los dos muy jóvenes, muy chavos, en el Conservatorio Nacional, me pide que le escriba una obra, y yo estaba estudiando apenas y eso, y ahí surgió La Elegía, que es una de mis obras iniciales, Ajá. la compuse a los 24 o 25, y bueno, que tiene una aproximación al instrumento poco convencional y se tocó bastante, y se toca todavía bastante, ¿no? Puede ser también que mi trabajo con Garibay, con Pablo Garibay, Ajá. también haya tenido mucho que ver, porque ahora hemos estado muy en colaboración últimamente. Le dediqué El Árbol de la Vida, esta obra Sí. de guitarra y orquesta que es como una especie de mini concierto, ¿no? Y él la subió y hizo una grabación muy cuidadosa, con muchas ediciones. Él trabaja muy bien todas estas cuestiones de video y de audio, ¿no? Y ha subido un par de versiones, porque si bien la obra se compuso en 2015, a finales, Sí. en 2016 se tocó una vez con la Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección de José Arián y por supuesto con Pablo en la guitarra. Y, y ahora está en un par de veces con Ofunam, que es la última versión Ajá. que subió él a YouTube, y en Monterrey. Y ahora creo que se va a volver a hacer en abril de 2017. Entonces ha habido mucha actividad en torno a la obra, mucho por iniciativa del propio Pablo. Ok. Y él también tiene en su lugar de Facebook, en su sitio de Facebook, sí, mi sonata número 2 para guitarra sola. Entonces ahora es otro video que también hizo muy cuidadosamente, con tomas muy bien realizadas, muy bien escogidas, y él es un fantástico instrumentista, ¿no? Entonces, Sí. y eso es lo principal. Entonces eso le ha dado como nueva vida, no a mi trabajo con la guitarra, que siempre ha estado presente, insisto, sino a la expresión de ese trabajo en la red, ¿no? Sí. Por iniciativa de él. Entonces yo creo que va más por ese Ok. lado. Ahora sí te quiero decir, aprovechando la pregunta, ¿no? Y ampliando, que me da mucho gusto, por ejemplo, trabajar con Pablo, ¿no? Para mí ha sido una renovación muy importante, porque si bien estamos comenzando una colaboración, apenas, porque finalmente El Árbol de la Vida es la única obra que le he compuesto a él directamente, ¿no? 2015 es la obra. Sí, y apenas comenzamos a trabajar juntos en 2015, ¿no? Sí, me parece un fantástico guitarrista, me parece un guitarrista o sea, como guitarrista de una nueva generación, tiene una estética diferente a los guitarristas de mi propia generación, capacidades técnicas también muy diferentes, una, eh,
concepción del discurso musical muy particular, ¿no? Entonces, y se lo decía a él también en una entrevista que nos hicieron para Radio UNAM y todo, o TV UNAM, no me acuerdo, que para mí es como un poco renovarme yo mismo a través de él, ¿no? Como si fuera una especie de ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? O sea, ese salto generacional, ese reciclarme generacionalmente para mí es muy importante, entrar en contacto con nuevas generaciones de intérpretes jóvenes, destacados, y con calidad como él, y yo mismo me renuevo mucho a través de ellos, ¿no? Entonces, Claro. espero que en ese sentido mi trabajo con la guitarra siga rindiendo frutos a través del contacto con nuevas generaciones, particularmente con Pablo, ¿no? Pablo Garibay. También Pablo Gómez y otros guitarristas que son de una generación un poquito antes de la de Pablo Garibay, también con ellos tengo contacto y estamos trabajando y tenemos proyectos y así. Pero siempre ha estado ahí, esa es mi concepción, ¿no? O sea, Sí, volviendo a tu pregunta, siempre ha estado ahí la guitarra, por mis orígenes como guitarrista seguramente, y mi trabajo muy al inicio también con Gonzalo Salazar, ¿no? Eh, y creo que siempre estará, ¿no? Pero pues sí, soy un compositor que tiene también un catálogo bastante diverso, bastante amplio fuera de la guitarra. sí, la mayoría de las cosas que yo había escuchado pues antes había sido no precisamente de guitarra, y me llamó la atención, pero sí tiene Sí. que ver más bien con la red, ¿no? Yo creo que Las sí, cosas que fíjate, se es van una cuestión como subiendo. particular, ¿no? Ajá, Y bueno, los guitarristas han como compartido más lo que he hecho para el instrumento en la red que otros instrumentistas, por ejemplo, ¿no? Pero sí. sin duda va a seguir siendo así, ¿no? Porque sí es un instrumento muy importante para mí. Ahorita que dijo, que mencionó que empezó como guitarrista, me dio curiosidad en qué estuvo que decidió irse para hacer, bueno, tomarla de compositor más que Sí, más, guitarrista. yo comencé en la guitarra, pero sabiendo que quería componer. Ah, ok. Pero entré al conservatorio haciendo el examen de guitarra e inmediatamente después, en cuanto pude, ingresé al taller de composición de Mario Lavista, ¿no? Porque yo ya sabía que quería la composición, ¿no? Ah, Claro, ok. lo que hubiera querido es estar en las dos cosas al mismo tiempo, seguir tocando el instrumento y componer. Pero tuve un problema con la mano derecha, seguramente distonía muscular, ahora que lo hablaba con Juan Carlos Laguna, que tuvo un problema similar, y pues me afectó y lo tuve que ir dejando paulatinamente, ¿no? Como intérprete, pero de cualquier manera hubiera sido difícil porque conforme me fui involucrando más y más en la composición, el tiempo que tenía para el Claro. instrumento iba menguando de manera proporcional, ¿no? Entonces, de cualquier manera, creo que hubiera terminado por alejarme un poquito a nivel interpretativo, pero sí lo extraño, ¿eh? Porque creo que todo compositor tiene que mantener una Sí. actividad con el instrumento que es fantástica, necesaria, porque te hace expresarte en la música de una manera tan diferente a la de la composición y te alimenta tanto para la composición misma, ¿no? Que es, aunque toques para ti mismo en tu casa, ¿no? Sí. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Le iba a preguntar también, cuando estuve escuchando justamente El Árbol de la Vida, fue muy sorprendente la cita a una canción mexicana. Sí, un son, el cascabel, un son Sí, veracruzano. fue así como muy, pues sí, muy fuerte, porque pues no había escuchado nada parecido así en usted, y Sí. como, no sé, me parece como un poco, más bien muy distinto a lo que se está haciendo actualmente, como pareciera que tuviera los compositores ahora tirria las melodías y mucho más si son, Populares y tan ajá, conocidas, ¿no? exacto, Sí. Ok, sí es cierto. Ahora, después de una generación como muy involucrada en la posmodernidad y en la apertura estilística, veo en los jóvenes este, eh, esto que tú dices como una propensión en Víctor Ibarra, Juan José Bárcenas, Edgar Barrientos, Barroso Barroso, creo que perdón, es. Edgar Barroso. Por supuesto, un interés muy fuerte por el timbre, Ujú, etcétera, ¿no? Y sí, como una especie de alejamiento, tal vez en Víctor un poco menos, pero también, en cierta medida, como un alejamiento de la melodía y de este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso del ritmo en algunos de ellos. Ponen el timbre en un primer plano, sí, narrativo, y lo demás, ritmo, melodía, etcétera, verticalidad sonora, queda, me parece, supeditado al impulso narrativo del timbre, como sí, en un primer plano. Y está padre, pero sí sucede mucho en ellos, ¿no? Sí, lo que pasa conmigo es que desde hace un tiempo he estado muy interesado en definirme como compositor a través del oyente que soy, ¿no?
Y como oyente estoy siempre inmerso en un flujo muy variado, muy intenso de músicas muy diversas. Uno lo Sí. oye en la cotidianidad, uno va por la calle o en el transporte público, lo que sea, ¿no? Y yo mismo en mi intimidad, o sea, oyendo la música que me gusta, oigo jazz, oigo rock, este, desde el rock clásico de los Beatles o Pink Floyd o Led Zeppelin hasta los Arctic Monkeys o otros grupos, ¿no? Y oigo mucha música de Latinoamérica, de diferentes partes, ¿no? De diferentes tipos también, desde músicas populares muy arraigadas o autóctonas hasta músicas más, no comerciales tal vez, pero sí más eclécticas, Ajá. con influencias de jazz, etcétera, o jazz latinoamericano, o rock o lo que sea. Y mucho también música de la India, de la tradición clásica de la India, ¿no? Entonces, y blues también, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, pienso que antes de ser compositores, de ser teóricos, de ser intérpretes, somos oyentes. Y me ha interesado que la diversidad que me atrae como oyente también se exprese en mi música, ¿por qué no? Ok. Ese es un poco mi punto de vista, mi aproximación a esto que tú detectaste en el árbol Ujú. de la vida, ¿no? Entonces, ahora lo que yo espero siempre y lo que me interesa a mí es que no sea anecdótico, que no se convierta en una tarjeta postal. Ujú. Si empleo un material, hago algo o busco hacer algo con él. No es que lo oculte, porque también eso era muy común en mi generación. Sí, Si había una influencia de música popular, un compositor te decía, es que ahora me abría tal música de tal lado en mi pero nueva no se obra. Ay, iba, la oía escuchaba. y no oía nada de eso, ¿no? O Sí, sea, entonces todo era tan sutil que se volvían referencias meramente ideológicas más que auditivas, ¿no? Y a mí sí me interesa que que si se note empleo, la cita. por ejemplo, el cascabel, se oiga el cascabel, pero que no se quede ahí, ¿no? Al final lo descompongo, lo saturo y Ujú. acaba en una gran masa sonora, etcétera, ¿no? Y de donde sale la guitarra en un gesto final de una armonía muy saturada, una sonoridad muy saturada y ya. Pero entonces sí me interesa mucho que se pueda detectar y te decía, apropiármelo, ¿no? Ese es el reto. No sé si he tenido éxito o no, pero te platico cuáles son mis Claro. intenciones en todo caso, ¿no? O sea, no quedarme en lo anecdótico, decía yo, sino que mi forma de oír el mundo también se expresa en la obra. O sea, que haya una parte obviamente activa mía en el acto compositivo que se apropie con mi propio lenguaje de todas estas influencias diversas y las integra, ¿no? Las integra al discurso, que no queden como objetos que de repente molestan. Si hay alguien a la que le suceda cuando lo estoy oyendo, pues ok, ¿no? Pero puede suceder, pero no son mi intención es que realmente la obra se apropie de estos elementos y los integre en un lenguaje común, ¿no? Que pueden ser muy diversos, brinca mucho el cascabel en el árbol de la vida porque es muy notorio, pero Sí, hay aquí y allá elementos dentro de la misma obra que recuerdan al folclore latinoamericano, una parte más como hacia mi menor de la guitarra, etcétera, y otras cuestiones que podrían, a mí me hacen pensar en la música andina, pero muy pasada a través de mi propia interpretación, ¿no? O sea, no busco una aproximación musicológica en ningún repertorio, sino, otra vez más, mi propia aproximación despreocupada como oyente, que de ya. repente oye cosas y las retransmite habiéndolas pasado por su propio imaginario, ¿no? Pero bueno, el cascabel es un caso un poco más notorio, más, Sí, ¿no? Pero muchas otras cosas suceden ahí y en otras obras, por ejemplo, en Desjardins-des-Prés, hay también al final una referencia a una forma musical colombiana que se parece mucho en este caso al son veracruzano, una pieza que se llama Pajarito, o Pajarillo, no me acuerdo. Y bueno, si oyes la pieza también es algo muy notorio, ¿no? Pero bueno, ya llevo un tiempo trabajando con eso, ¿no? No significa que en todas mis piezas tenga que aparecer una referencia, un intertexto notorio, claro, o una cita, ¿no? Mucho menos una cita, pero es bastante común últimamente. ok. Usted estaba hablando, escuché su entrevista, creo que sí, eso fue de la Radio UNAM o TV UNAM. Seguramente en el árbol de la vida, la Ajá. escuchaste, la viste en la red, Sí, en YouTube. sí, la subió TV UNAM o, sí, una cuestión así, sí, también. Escuché que dijo que definía su estética o veía más bien su estética como algo posmoderno.
Sí. Estaba pensando, no sé, a lo mejor no estoy media errada, pero recordé, por ejemplo, Murakami, que tiene muchas cosas, obviamente él crea o escribe de sí mismo, pero tiene muchas Sí. referencias de, pues, leyendas japonesas, ideas, sin ser el, Repertorio ajá, también de la música de concierto occidental, porque le gusta mucho del jazz, que es un gran sí, aficionado al jazz, ¿no? sí, entonces estaba pensando en, pues, no sé, en algo hasta cierto punto parecido en cuestión Ujú. musical sería, Sí, es la apertura a la ajá, diversidad, ¿no? Eh, si bien no es tan fácil encontrar elementos literarios en mi música como si se pueden encontrar elementos auditivos o de la cultura musical más que auditivos claro, en Murakami, justamente de eso se trata, lo que te comentaba, la apertura a la diversidad, ¿no? Que una obra no se centre en la interiorización de un proyecto creativo abstracto, como se sucedía mucho en la vanguardia de Darmstadt o en las vanguardias de principios del siglo XX, etcétera, lo que podríamos denominar más tradicionalmente como la voz interior del compositor, sino en una apertura hacia al mundo, ¿no? Hacia tus gustos eh, musicales, artísticos, de toda índole, literatura en mi caso y cine, por ejemplo, ¿no? Que son dos elementos, dos manifestaciones artísticas que me gustan mucho, etcétera, ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo con Murakami, de por sí, aparte me gusta mucho Murakami en general, ¿no? Soy bastante asiduo, ¿no? Lector de Murakami. Pero creo que de eso justamente se trataba lo que te comentaba, ok, ¿no? sí. Bueno, en todo el tiempo que tengo que conocerlo siempre ha habido mucho, pues mucho intercambio de ideas sobre libros. Sí. Y quisiera, no sé, ¿cómo ve usted? Obviamente conoce muchos compositores, jóvenes y no tan jóvenes. Uh -huh. ¿Cree que sea muy necesario para un compositor leer y leer así intensamente o no tanto? Pues probablemente no tanto, ¿no? Nuestra cultura actual está más basada en lo visual, de una manera Mm, más general, las artes visuales, ¿no? Y el internet, etcétera, ¿no? Y yo creo que en cierta forma han dejado atrás este paradigma de la lectura como, digamos, marcador como de una profundización en el fenómeno artístico, una cuestión que te daba como un valor a nivel intelectual, a nivel, no sé, ¿no? Incluso creativo. A mí me encanta la lectura, soy asiduo, etcétera, pero sí veo que han cambiado mucho estos cuestiones. Yo creo que un artista en general, un músico, un escritor, un artista plástico, un bailarín, lo que sea, un actor, tienen que estar abiertos a todo lo que sucede a nivel artístico en general y a lo que sucede a nivel cultural y social en general, ¿no? Y permanecer abiertos, permanecer siempre en contacto con lo que está sucediendo, ¿no? Pero no forzosamente que una de estas manifestaciones mm, artísticas en particular o culturales tenga una especie de ascendente sobre las demás, ¿no? ya. Tradicionalmente era la lectura, ¿no? Porque las capacidades verbales, etcétera, eran muy codiciadas y muy subrayadas a nivel de lo que se esperaba de un artista, ¿no? Pero yo creo que ha ido cambiando mucho, ¿no? Y insisto, ahora la deriva o la un poco inclinación de nuestra sociedad hacia los elementos visuales son mucho más importantes que la lectura o que la música, que lo auditivo mismo. Ok. Algo que estábamos comentando con otros compositores es que a veces no veíamos como, sí hay una, obviamente hay una meditación sobre el sonido del compositor y todo eso, pero como si a veces no hubiera una idea detrás de eso, como si se hubieran quedado ya no tan, no sé, por ejemplo, compositores antiguos o más clásicos había como un sustento teórico, un sustento hasta filosófico de sus obras, y a veces pareciera que los de ahora no hay eso. ¿No cree usted que hasta cierto punto se empobrece o se... Pues sí, seguramente se empobrecería mucho, pero no estoy de acuerdo, ¿no? O Ah, sea, ok. pienso que, por ejemplo, Julio Estrada tiene una filosofía clarísima del quehacer Sí. creativo, personal, fuerte, igual que Mario Lavista, igual que Edgar, igual que
Barroso, igual que Juan José Bárcenas, hablando de gente más joven, o Víctor Ibarra, ¿no? Por ejemplo, que tiene una relación con la pintura, con las artes plásticas muy intensa y muy personal, ¿no? Entonces yo pienso que no se ha perdido. Puede ser que haya gente que no la tenga, pero probablemente haya habido gente que no la tenga a nivel artístico desde siempre. ¿Me explico? Ya. No creo que esté más pronunciado ahora. Okay. Esa impresión tengo, ¿no? O sea, conociendo a todos estos compositores, Germán Romero, ¿no? O sea, son diferentes tipos de aproximaciones las que tienen a la cuestión filosófica o a lo que sustenta ideológica, filosóficamente su quehacer creativo, pero me parece que todos ellos, Gaby Ortiz, Ana Lara, Hilda Paredes, ¿no? Me parece que todo, explícita o implícitamente, lo tienen, ¿no? Y es un elemento que brota de manera espontánea y cuantiosa cuando uno habla con ellos. No es que tengan que claramente hablar de cuál es su posición ideológica, pero hablando con ellos de la vida, del quehacer, de su cotidianidad. Se nota que ahí está. Se nota y uno puede incluso inferir cuál es esa posición, ¿no? Entonces, me parece que en general, no quiero diferenciar entre artistas que tienen algo que decir y los que no tienen que decir, me parece una estupidez, pero en general los artistas que yo he visto con una obra, con una presencia, mejor hablemos a ese nivel, que conozco, tienen una posición muy, muy personal frente al quehacer, ¿no? Artístico, pintores o dramaturgos. Ahora que he trabajado mucho con Luis Sayón para lo de la ópera de Bufadero y eso, y ya nos conocíamos hace tiempo, o Bárbara Collio, u otros dramaturgos, todos me parecen tener una posición muy, muy fuerte, muy personal frente a la creación y a su entorno y a la forma en que la abordan, ¿no? Me gustó, lo hemos platicado más con gente de nuestra generación, obviamente pensar Julio Estrada, todos hemos escuchado él. De acuerdo, pero es un compositor activo también, ¿no? O sea, igual que Mario Lavista, pero también, pero Edgar y Juan José y Víctor son compositores de una generación, no sé si jóvenes, yo creo que sí, pero por lo menos más jóvenes que yo, sí, ¿no? Y todos tienen, ¿no? Un poco, ya compositores todavía más jóvenes, los he visto, etcétera, pero he oído poco su música, pero dudo mucho que no haya eso. Que haya cambiado tanto, ¿no? O sea, por supuesto, cada generación tiene sus peculiaridades, ¿no? Frente a no solo a la creación, sino al entorno, a la sociedad, sus peculiaridades generacionales. Y yo no digo que tenga que pensar como yo, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre encuentro una posición personal, aunque sea antagónica con la mía. Sí. Otra pregunta que quería hacerle, ¿cómo le hace con el tiempo para ser maestro, compositor y papá y todo? Pues siempre sacrificando algo, ¿no? Algo más y siendo muy cuidadoso en el equilibrio. Exacto, ¿no? O sea, para mí la cuestión creativa es fundamental. No puedo darme el lujo de no componer. Claro, fui a dar un curso a Chihuahua unos días y antes a los Mochis y así, ¿no? O salgo a Japón, etcétera, y durante esos tiempos no compongo, ¿no? Pero inmediatamente regresando a la casa, a la cotidianidad, etcétera, tengo que mantener un espacio para la composición permanentemente, ¿no? Y sí tengo intereses muy diversos, además de ser papá, te lo comentaba, me interesa el yoga, intento seguir estando presente en el yoga, para mí es muy importante también esa introspección que se hace a través de lo físico, ¿no? Y de la filosofía oriental también al mismo tiempo. Y bueno, pero hay que ser como buscar ese equilibrio y siempre hay algo que sacrificas, ¿no? ¿Lo insacrificable es componer? Sí, yo pienso que sí, para mí sí, ¿no? Sí. Para mí eso es, y bueno, y atender a mis hijas y estar presente, ¿no? Por supuesto, al mismo nivel, ¿no? Pero hay otras cosas, pues pueden reacomodarse, etcétera, ¿no? Pero componer es fundamental porque, pues bueno, define muchas cosas de lo que me interesa de mi relación con el mundo, ¿no? Entonces es fundamental. Pero es el equilibrio, ¿no? Yo creo que el equilibrio es muy importante. Y no sabemos, uno nunca sabe cuánto tiempo tendrá para componer, porque al margen de que puedas morir mañana o esas cosas, tu vida creativa a lo mejor no abarca toda tu vida biológica, ¿no? Llega un momento en que tus capacidades comienzan a menguar, ¿no? Etcétera. Y bueno, es una forma de, entonces hay que vivirlo al día, hay que vivirlo intensamente como toda la vida, ¿no? El tiempo
pasado y futuro son hipotéticos, ¿no? El aquí y Claro. ahora es nuestra realidad, ¿no? Y bueno, para mí es una pasión, como para cualquier otro creador, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que además es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante porque si estas pulsiones, estas necesidades creativas son soslayadas y etcétera, pues acaba también siendo como una, convirtiéndose en una especie de atentado contra ti mismo, ¿no? Tú mismo te lo acabas cobrando psicológicamente, Sí. ¿no? Es como muchas otras cosas en la vida, es algo que hay que atender y que además es algo que a mí en lo particular me da un enorme placer, ¿no? Se me hace bien raro que diga esto de que no sé cuánto tiempo va a poder componer, porque es como, siempre desde que lo conozco no ha parado de componer, creo que no ha tenido, Sí, no he sabido nunca de usted que haya parado, no sé, 6 meses no, o no, algo así, no, es nunca. como, la composición es como un instrumento, hay que atenderlo permanentemente, ¿no? Sí, Si para 6 meses, quién sabe si puedes volver a arrancar, ¿no? Imagínate un guitarrista, para volver a ese instrumento, ¿no? Del cual hemos hablado tanto hoy, o un pianista, o que sea cualquier instrumentista, que deje 6 meses un instrumento, sí, 6 meses, ¿no? O sea, cuánta lo puede habilidad. recuperar, pero el esfuerzo, el desplazamiento psicológico interno que eso crea, la problemática interna que genera, aparte de todas las cuestiones motrices que se acaban como que acaban disminuyendo, ¿no? Las capacidades, etcétera, pues son enormes, ¿no? Pero yo pienso que sobre todo a nivel psicológico, a nivel anímico, a nivel emocional, el costo sería muy alto, ¿no? No se puede abandonar la composición, ninguna actividad creativa, seis Tanto meses, ni un tiempo. mes, ni 2 meses, ¿no? Tal vez un mes, no sé, ¿no? Una cuestión extraordinaria, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, recuerdo a Joaquín Gutiérrez Heras, que en su última etapa, los últimos años, eso ya no creaba, ya no componía, ¿no? Y no sé si me lo dijo Luis Jaime Cortés o yo se lo vi directamente, esas cosas, ya no me acuerdo, ¿no? Si se lo oía a Joaquín Gutiérrez Heras directamente, pero sí decía que él no había dejado la composición, que la composición lo había dejado a él. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, sí llega un momento en que a lo mejor uno dejará de crear, ¿no? No me causa un conflicto, te soy sincero, me imagino teniendo una vida post creativa, ¿no? Y se me hace padre, no en este momento, por supuesto, pero sí es importante pensar que a lo mejor la capacidad creativa no nos acompaña toda la vida y bueno, para mí es como un aliciente también para seguir Aprovechar activo, el ¿no? tiempo. Sí, sí. Es que, no sé, de muchos compositores he escuchado de que, no sé, como bloqueos de 3 meses, 6 meses, usted jamás. Y entonces No. sí, es muy, pues qué padre que He nunca tenido haya luchas pasado. cuando estoy como moviéndome de una especie de aproximación a la creación a otra, ¿no? Ya hace mucho que no me pasa, porque aún en esta última etapa, ya lleva muchos años, en la cual me he abierto a la diversidad, como te decía, partiendo del hecho de que soy ante todo un oyente antes que un compositor o otra cosa, a pesar de esas transformaciones, no he parado de componer, o sea, a veces algunas obras son como de transición, pero siendo joven y a veces esas transiciones me implicaban una especie como de forcejeo con el material, ¿no? Y de repente el material se me revelaba un poco, me creaba una especie de resistencia, pero nunca al punto de bloquearme ni de dejar de componer, ¿no? Sí, qué padre. Pues sí, ya son cuestiones como personales, ¿no? O Sí, sea, hay gente que puede tener bloqueos y ser fantástico creador, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? O gente que le fluye toda la vida la creatividad sin tener mucho que decir, así que... sí, no, Pero bueno, ninguna cosa yo asegura soy de los otra. que le fluye la creatividad en general, ¿no? Sí, qué padre. No sé, algo más que quiera decir. Sí, Pues no sé, probablemente no. Creo que era importante, partiendo de tu pregunta, un poco eh, compartirte el hecho de que la guitarra ha sido importante, ¿no? En mi ajá, creación y todo, y bueno, y más bien reaccionar un poquito a lo que naturalmente ha iba surgido en la saliendo. plática, ¿no? Ajá. Y eso más que tener algo así que quisiera compartir a nivel, ¿no?, personal acerca de la creación, no me parece que lo que he platicado como que ilustre algunos aspectos de mi propio acercamiento creativo. Ok, bueno, pues muchas Al gracias, contrario, profe. gracias a ti. Hasta luego.